Bueno, pues entonces vamos a comenzar con este tema. La doctora Moreno Aliaga iba a hablar de nutrigenómica y mi parte más bien es nutrigenética. Pero efectivamente estamos en el mismo campo porque son las relaciones entre la nutrición, los genes y la prevención de enfermedades, porque nos interesa tanto la nutrición por su papel y su relación con la prevención de enfermedad y asimismo la nutrigenética. Entonces, hoy en día no cabe duda que tenemos todos ya una cierta visión molecular de la medicina. Ya podemos conocer los procesos a nivel bastante a nivel celular y dentro de la célula las moléculas que intervienen. Y es verdad que por delante de la nutrigenética y de la nutrigenómica, pues va también la farmacogenómica o la farmacogenética, y que hay algunos de estos principios que están en los alimentos que sabemos, por ejemplo, algunos compuestos del té, que tienen un efecto muy positivo y que se han utilizado incluso para diseñar medicamentos, porque modifican la expresión de genes. O sea que aquí hay continuamente una interacción entre compuestos de los alimentos, por ejemplo del té, que puedan estar modificando la expresión de genes a nivel celular. En concreto, aquí en el dibujo es un ejemplo, una oncoproteína. Bien, entonces todos tenemos aquí muy claro, ¿verdad?, que la nutrición tiene mucho que ver con la mortalidad y con la morbilidad. Y, por ejemplo, 5 de las 10 causas a nivel mundial de mortalidad tienen que ver con la nutrición. Pero claro, la nutrición no es que sea una cosa sencilla, como también saben ustedes muy bien. Es bastante complejo porque tenemos una variedad de compuestos bioactivos, cada uno de ellos que puede hacer un papel distinto, quizás utilizando genes como mediadores, y todos ellos pueden intervenir, por ejemplo, en el proceso canceroso, ¿no? Tenemos cantidad de nutrientes que se va describiendo su posible papel protector o, por el contrario, un papel que aumenta el riesgo de determinadas patologías o como puede ser de un cáncer. Y nosotros también, al entender bien cómo actúan los nutrientes, nos tenemos que dar cuenta que los nutrientes son mezclas complejas y vamos a pensar que van a actuar sinérgicamente, pero puede haber interacciones entre ellos, como sabemos que hay. ¿Qué cantidad es la adecuada para lograr el efecto? Todas estas preguntas, solamente en relación con la nutrición y la prevención de enfermedades, todavía no están resueltas. Bien, esto es una breve introducción que hemos hecho sobre nutrición y enfermedad, que ustedes ya la saben. Vamos a iniciarnos en el tema de la nutrigenética. Entonces me he permitido aquí incluir, lo siento, unas diapositivas que si alguno las necesita me podéis escribir al correo y os las mando, porque pues entender este tema de los genes, a lo mejor a los que no estamos cada día, pues nos puede resultar un poco difícil, ¿no? Entonces simplemente recordamos que en la célula tenemos los cromosomas, ¿verdad?, y que en esos cromosomas es donde se empaqueta la molécula de ADN, esa molécula de ADN que tiene una estructura muy básica y tiene siempre secuencias que son con bases de nucleótidos, que por si ustedes nos recuerdan son 4, adenina, citosina, guanina y timina. Y esta DNA que necesitamos para la nutrigenética, para hacer un estudio a usted, pero yo ¿qué mutación tengo? Esta mutación me puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo en mi caso, etcétera. ¿De dónde vamos a obtener esa muestra? Pues todos saben, ¿no?, que en la clínica, para obtener las muestras de DNA, se pueden utilizar lo más fácil las células de la sangre. Claro, células de la sangre que tengan núcleo, O también podemos utilizar, por ejemplo, en estudios epidemiológicos que hacemos a distancia con participantes que no vienen al centro, sino que nos mandan todo por correo, pues por ejemplo podemos utilizar muestras de saliva, porque en la saliva hay descamación del epitelio de las células bucales, la mucosa bucal, y hay células, ¿no? Directamente podemos hacer un raspado también de la mucosa bucal y obtener células epiteliales. Esto es un poco un paréntesis, pero para situarnos cómo se hace, cómo se toma la muestra, cuando a una persona le hacen un análisis genético, qué le están haciendo, qué muestra están tomando, etc. Bien, entonces en esta cadena que tenemos tan bonita aquí, que tiene esta forma, guanina, citosina, alanina, guanina, etcétera, ¿verdad? Sabemos que cada 3 nucleótidos de esta cadena de DNA
codifican para un aminoácido, ¿verdad? Este es como el código genético está escrito y a partir de una secuencia concreta del DNA obtenemos la cadena de aminoácidos que dará lugar a la proteína. Y entonces, cuando nosotros hablamos de mutación, pues es bastante sencillo. Es que esa cadena resulta que tiene algún cambio puntual. Donde debiera haber una adenina, de repente aparece una guanina. Y entonces hablamos de una mutación, cambio en un nucleótido. La palabra inglesa se llama SNP. Todo el mundo habla de los SNPs. Usted no mira en el gen completo, puede haber mutaciones puntuales que se llaman SNPs, ¿vale? Estas mutaciones, ¿verdad? Si están en un sujeto, como nosotros tenemos todos nuestros rasgos con dos alelos, uno procedencia materna y otro paterno, ¿verdad? Si hablásemos de esta mutación y quisiéramos describir a un sujeto, pues el sujeto podría ser GG, que tuviera los dos alelos mutados, o que tuviera solamente un alelo mutado. Y si nos refiriéramos a la población, ¿cómo tendríamos? Pues tendríamos sujetos GG, sujetos G con cualquier otra cosa aquí, ¿verdad? Y los dos alelos que no fueran los mutados, que no fuera la mutación. En este caso serían A, ¿verdad? La X esa habría que ponerle una A, etcétera. Bien, entonces que la mutación se puede tener con dos alelos, homocigosis, o en uno solo de ellos, heterocigosis. Lógicamente los efectos más importantes se van a dar en homocigosis, cuando los dos alelos son para lo mismo. Y todavía estamos en la cadena, la secuencia del ADN. Podemos dar un paso más e irnos a la secuencia de proteínas. ¿Qué pasa cuando cambia un nucleótido? Pues pueden pasar varias cosas, que solo cambie el nucleótido. Solo cambia el nucleótido. ¿Por qué puede ser importante un cambio en un nucleótido, aunque no se transcriba, aunque no se manifieste en la cadena de aminoácidos? Bueno, es que los nucleótidos, según que haya uno u otros, puede haber regiones que son de activación para la expresión de genes, puede haber regiones que son de estabilización, es decir, también tenemos alguna función cuando cambia un nucleótido solamente en la cadena de DNA, ¿vale? Y hablamos de una persona que tiene una mutación con cambio de nucleótido. Otro tipo de mutación es que ese cambio de nucleótido suponga un cambio en el aminoácido. Es que aquí ha cambiado una guanina por una adenina, pero es que además ha cambiado el aminoácido. Antes era una arginina y ahora es una lisina. La proteína es diferente porque ha habido un cambio en la secuencia de aminoácidos. Sabemos que las proteínas tienen estructuras cuaternarias que están dispuestas espacialmente. A veces el que entre un aminoácido que sea más voluminoso, menos voluminoso, crea impedimentos estéricos, no se puede unir su ligando, etcétera, ¿verdad? Tiene más, desde el punto de vista funcional, es más importante. Bueno, no sé si os he mareado o hemos entendido que puede haber mutaciones por cambio en la cadena de ADN y otras veces que ese cambio en la cadena de ADN además signifique un cambio en los aminoácidos. A todo, en general, le llamamos mutación, cualquier cambio en la secuencia de ADN. Ustedes a veces oirán hablar de polimorfismo. Polimorfismo y mutación es lo mismo, solamente es la frecuencia. Las mutaciones que son más de 1% en la población, se habla de polimorfismo. A veces confundimos el lenguaje y estamos un poco mareados, pero todo son mutaciones, siempre que cambie la cadena del ADN. Bueno, pasado este inciso, volvemos al tema, si es que podemos. Entonces yo ahora voy a presentar aquí una serie de diapositivas que tienen que ver con riesgo de enfermedad, ingesta de algún nutriente y genotipos, personas que le hemos medido sus mutaciones. Por ejemplo, en este caso estamos midiendo las mutaciones para el receptor de la vitamina D. Y tenemos tres tipos de sujetos, los que tienen estos dos alelos, los que tienen uno de cada o los que tienen los dos F pequeños. Y medimos riesgo de cáncer de colon y nos encontramos que este riesgo es mayor para las personas que tienen este alelo, FF, y además una baja ingesta de calcio, ¿de acuerdo? Una baja ingesta de calcio, es decir que según el genotipo y modulado por la dieta, el riesgo de cáncer está variando en este tipo de sujetos. Estos son los tipos de análisis que hacemos hoy en día en nutrigenética, ¿de acuerdo? Comparamos cómo varía el genotipo con respecto a alguna enfermedad
y en función de la ingesta de algún nutriente. Tenemos alguna otra diapositiva, todas yo creo que más o menos se entienden con la misma filosofía. Esto es otra mutación, también para el receptor de la vitamina D, pero en otro sitio. Claro, hay que acordarse que, que tenemos muchos lugares de posibles mutaciones, ¿no? Entonces aquí lo que se ve es que cuando la ingesta de cafeína es muy alta y además tienes este alelo TT, resulta que tienes un problema, porque disminuye mucho la densidad de la masa ósea, ¿de acuerdo? Reduce la masa ósea en portadores del alelo T. ¿De acuerdo? Estos son el tipo de trabajos que podemos ir haciendo. También aquí tenemos otro sobre cómo la fibra modula el cambio en la presión arterial para las personas que tienen mutaciones en un gen muy importante que codifica nada menos que para la angiotensina. No sé qué he hecho, pero no he puesto angiotensina, que es lo más relevante que tenía que poner. Angiotensina. Los portadores del alelo MET en la angiotensina parece que tienen una mayor reducción en la presión arterial diastólica, un efecto más beneficioso, cuando tienen este alelo MET-MET en homocigosis, ¿verdad? Los dos alelos iguales y mutados. Desde una treonina, que sería el aminoácido que corresponde a todo el mundo, hay un cambio hasta un aminoácido metionina. Bien, pues estos son el tipo de estudio. Este, por ejemplo, habla del aceite de pescado y los niveles de TNF-alfa. Como ustedes saben, TNF-alfa es una molécula inflamatoria, y parece ser que el efecto favorable del aceite de pescado sobre estos niveles de TNF-alfa es más positivo para los que tienen esta presencia del alelo aquí de la adenina, guanina por adenina. Siempre en la nomenclatura el primer nombre es lo más general, lo que tenemos todos, y el segundo nombre es lo que tienen los que tienen la mutación, ¿vale? Las personas todas tendremos en la posición menos 308, que quiere decir antes de que se empiece a transcribir el gen, que sería en el número 0, ¿verdad? Menos 308 antes de que se empiece a transcribir el gen en la secuencia del DNA, cambio de una guanina por una arginina, de una guanina por una adenina, ¿vale? Y estos son los más favorables para ese efecto del aceite de pescado. Bien, también conocerán, a lo mejor quizás habrán oído hablar de este genotipo, el genotipo que tiene que ver con la metilén-tetrahidrofolato reductasa, que es una enzima que modula los niveles de homocisteína. La homocisteína es un factor de riesgo cardiovascular y las personas, según su consumo de folato y también según el genotipo que presenten, que aquí las posibilidades que tenemos, estamos hablando de esta reductasa, de esta enzima, en la posición 677, quiere decir aminoácido 677, cuando las proteínas inician su proceso de transcripción, empiezan por el 1, ¿verdad? Y luego ya llegan hasta el 677, por ejemplo, ¿no? Y aquí es un cambio de una C por una T, de manera que los genotipos posibles son 3, CC, con una sola T o con 2 Ts, ¿verdad? Entonces, para el genotipo de las 2 Ts, si la ingesta de folato es muy baja, los niveles de homocisteína se disparan. Bien. Esta mutación, por ejemplo, está en varios kits comerciales, de estos que hay todavía por internet o en el mercado, etcétera, ¿no? Se hablará más adelante, la doctora Marta Cuervo hablará de este tema. Bien, entonces nosotros aquí en Nutrigenética lo que queremos es qué comida es mejor para mí, según mi DNA y atendiendo a factores de riesgo de enfermedad, ¿verdad? Es una pregunta muy sencilla, todos la podemos todos entender, el problema es cómo responderla, ¿no? Pero la pregunta es sencilla. Bien, entonces os voy a mostrar algunas aplicaciones en la adiposidad, que es en lo que yo más trabajo, en la obesidad y en la adiposidad corporal. Entonces voy a presentar un gen que no sé si alguno lo conoce, que es una diana de las tiazolidindionas, estos fármacos que se toman los diabéticos tipo 2 para sensibilizar para la insulina. Entonces aquí hay un cambio que es una prolina por una alanina en la posición 12, y este receptor, como siempre, como el nombre es inglés, ¿verdad? Pues tenemos que ir a buscar la R esta, que es la importante, porque es un receptor activado por el proliferador de peroxisomas, etcétera, ese es el nombre completo, y participa en la adipogénesis, en el metabolismo del tejido adiposo. Este es el nombre entero del gen. Entonces, hoy en día, para estudiar los SNPs, ¿verdad? Ahora ya si manejo la palabra SNPs, todo el mundo tiene que saber más o menos de lo que va, ¿no? SNPs,
como nos hemos dado cuenta que en nuestro genoma hay gran cantidad de SNPs, parece que lo más interesante y relevante no es estudiar un SNP, otro por aquí, 3 por allá, sino que vamos a estudiar todos los posibles SNPs que estén implicados con la enfermedad. Entonces tenemos una herramienta muy poderosa que se llaman los estudios de asociación del genoma completo, o GWAS en inglés, los estudios de asociación del genoma completo, que se utilizan para estudiar el origen genético de la diabetes tipo 2, de los niveles altos de colesterol, del cáncer, para todas las enfermedades, ¿no? Estos GWAS se han podido desarrollar gracias a los arrays o a los chips. Yo no sé si ustedes en la audiencia están familiarizados con lo que es un chips, pero chips son esas herramientas que tenemos ahora en biotecnología, que nos permiten, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea cómo se hace esto, pues en un porta de un microscopio, que aunque van quedando pocos todavía reconocemos, ¿no? En un cristalito de un porta de un microscopio podemos medir 500.000 SNPs, ¿de acuerdo? O sea que es una herramienta increíble. Igual que hacemos un análisis masivo de expresión de genes en los arrays, pues aquí podemos medir hasta 500.000 SNPs en un porta. Claro, si vamos a medir 500.000 SNPs, que es una cifra casi astronómica, ¿no? ¿Necesitaremos qué número de pacientes? Pues también miles de pacientes, claro, porque si vamos a comparar 500.000 cosas, tendremos que utilizar una población pues muy amplia. Entonces, esos estudios grandes, que utilizan 500.000 sujetos, por ejemplo, pues aquí, según los cromosomas, como ustedes recuerdan, según los cromosomas tenemos los principales genes que están asociados, parece ser, con la obesidad, sobre todo con el índice de masa corporal, que es con lo que más han hecho los estudios. Entonces, entre todos, como hay muchos, pues destaca uno con una alta puntuación desde el punto de vista estadístico, que es el llamado FTO. FTO es un gen. Bueno, hoy en día, si quieren saber ustedes lo último que se puede decir es que hay aproximadamente unos 50 LOCI, esto es una palabra latina, lugares cromosómicos, lugares, porque el problema muchas veces es que encontramos, todavía algunos no están localizados en genes, pueden estar en genes, estos lugares cromosómicos se llaman así porque pueden estar localizados en genes o cerca de genes, y se llaman LOCI. Unos 500 locus, sería el singular, LOCI el plural, ¿verdad?, de obesidad. Según estos estudios tan potentes, pero no tenemos la respuesta global. Ojalá la tuviéramos, ¿verdad?, porque esta es una enfermedad muy compleja que es poligénica y que muchos genes influyen. No tenemos un único gen responsable, ¿no?, con la excepción de la leptina, que ya sabemos un poquito cómo funciona, o del receptor de la leptina. Todos los demás son muchos genes que muchas veces están presentes en la población obesa, pero también en la población no obesa, que son difíciles de estudiar. Y no sé si ustedes recuerdan aquí qué porcentaje de la heredabilidad se puede atribuir a los factores genéticos. Por ejemplo, en el caso de la obesidad. En el caso de la obesidad, ¿qué porcentaje podemos atribuir a los factores genéticos? Me queda poco, ¿no? Pues entre un 40 y un 70%, ¿de acuerdo? O sea que si nosotros vemos como la gran solución un test genético, pues es que la genética solo explica el 40 al 70% de la obesidad, poniéndonos en el mejor de los casos y sabiendo que hay muchos SNPs y que todavía no tenemos la solución completa. Bueno, esto era para presentar este gen, el FTO, Fat Mass and Associated Gene, que fue uno de los últimos que se han encontrado en relación con la obesidad y que nosotros hemos estudiado en nuestra población, a la que hemos dado dieta mediterránea durante 3 años con aceite de oliva o con frutos secos, y hemos podido ver qué pasaba con cambios en la circunferencia de la cintura. Y hemos visto que los que tenían el alelo ALA tenían mayores niveles de circunferencia de cintura. Si tú eres portador del alelo ALA, a los 3 años que se ha hecho el estudio, tienes mayores niveles de circunferencia de la cintura. Y lo más bonito que nos ha salido es que los que tienen la dieta mediterránea, los que siguen la dieta mediterránea, están protegidos, no tienen este incremento tan importante, aunque son ALA carriers, ¿vale?, pero siguen la dieta mediterránea con aceite de oliva o con frutos secos, no tienen ese aumento tan grande de la circunferencia de la cintura. Bueno, pues no me ha dado tiempo a más. Luego en el debate podemos
hablar de lo que ustedes quieran, pero que la variabilidad genética, el tener variantes genéticas, el tener SNPs, puede afectar a la respuesta a la dieta, ¿verdad? O a los patrones dietéticos, que es más bonito hablar, porque es más integrado, en relación con riesgo de enfermedad. Bueno, pues muchas gracias, y no me ha dado tiempo a alguna parte, pero bueno. Simplemente quería terminar con esto. ¿Nosotros qué podemos hacer hoy por la nutrigenómica? ¿Estamos ya preparados para hacer un análisis personalizado? Pues a nivel dietético sí, a nivel fenotípico quizás, a nivel genómico pues todavía necesitamos un cierto tiempo para aumentar nuestra evidencia científica. Nada más.